El nylon es una familia de polímeros muy importante que puede utilizarse para fabricar una gran variedad de productos. Puede enhebrarse en fibras para fabricar prendas de vestir y textiles o moldearse en piezas y herramientas de plástico. El nylon se usó por primera vez para fabricar las cerdas de los cepillos de dientes y se sigue usando hoy en día. También se utiliza para fabricar medias femeninas que han pasado a llamarse simplemente medias de nylon. Hay muchas formas de nylon, pero las más comunes son el nylon 6 y el nylon 66. Cada tipo de nylon recibe su nombre por la longitud de sus componentes. Por ejemplo, el nylon 66 se fabrica a partir de dos ingredientes de 6 carbonos cada uno. En cambio, el nylon 6 se fabrica a partir de un solo producto químico de 6 carbonos. Existen otras formas de nylon como el nylon 46 o el nylon 610, pero no son tan comunes. Las diferentes longitudes de los componentes le confieren al polímero final distintas propiedades que lo hacen útil para diferentes cosas. Por ejemplo, el nylon 610 conserva mejor sus propiedades cuando está mojado, por lo que se utiliza para fabricar cerdas de cepillos de dientes. En fin, decidí hacer nylon 66 y hay dos maneras principales de hacerlo. Industrialmente, el ácido adípico se combina primero con hexametilendiamina para formar una sal de nylon. Luego, esta se calienta, procesa y extrude como nylon 66. La otra forma es convertir primero el ácido adípico en cloruro de adipohilo y después hacerlo reaccionar con hexametilendiamina. Para este video, me he decidido por el segundo método porque tiene una demostración más interesante. Sin embargo, quiero hacer la forma industrial en algún momento. Para empezar, debo convertir el ácido adípico en cloruro de adipohilo, y para ello utilizaré 4 productos químicos principales: DCM, DMF, ácido adípico y cloruro de oxalilo. Hice el ácido adípico en otro video, y agregaré el enlace en la descripción por si quieren verlo. En lugar de cloruro de oxalilo, se pueden usar otros agentes clorantes como el cloruro de tionilo, pero son mucho más difíciles de conseguir. Muchos de ellos figuran en la lista de precursores de la ley de armas químicas, por lo que no es precisamente bueno poseerlos. El ácido adípico no es muy puro, así que decidí limpiarlo un poco antes de empezar. Lo vertí todo en un vaso de precipitado y luego añadí bastante agua destilada. Aunque el ácido adípico no es muy soluble en agua, no queremos añadir demasiada. Antes de seguir, comprobé el pH, que resultó ser de alrededor de 3, que es lo esperado para el ácido adípico. Hice una solución de hidróxido de sodio de unos 6 molares y empecé a añadirlo lentamente. El hidróxido de sodio es una base fuerte y reaccionará rápidamente con el ácido adípico para formar adipato de sodio y agua. A diferencia del ácido adípico, el adipato de sodio es muy soluble en agua, así que a medida que añadimos el hidróxido de sodio, la solución debería aclararse. Sé que no debo añadir más hidróxido de sodio cuando tengo un pH de alrededor de 7. El ácido adípico debería estar en forma de adipato de sodio y el enturbiamiento se debe a impurezas. Estas impurezas parecen ser partículas muy pequeñas que tienden a atravesar fácilmente el filtro de papel. Para deshacerme de ellas, tengo que filtrarlo a través de algo llamado celita, que es muy similar a la arena extremadamente fina. La solución pasa relativamente lento, pero lo que me queda es cristalino. Una vez filtrado todo, lavo el vaso de precipitado y el embudo con un poco de agua destilada. Vuelvo a esperar a que pase todo. Quito el embudo y meto una varilla agitadora. Ahora que limpié un poco todo, es momento de regenerar el ácido adípico. Para ello, añado ácido clorhídrico 6 molar hasta llegar a un pH de alrededor de 1. El ácido clorhídrico reacciona con el adipato de sodio para formar ácido adípico y cloruro de sodio. El cloruro de sodio es muy soluble en agua, pero el ácido adípico no, por lo que precipita. Sigo añadiendo ácido clorhídrico hasta alcanzar un pH de 1 aproximadamente. Coloco el vaso de precipitado en un congelador y lo enfrío a unos 5 grados centígrados. Luego filtro el ácido adípico. Lavo el vaso varias veces con un poco de agua destilada. Una vez que pasó todo, apagué el aspirador e hice un último lavado a fondo.
Encendí de nuevo el aspirador y lo dejé funcionando unos 20 minutos para intentar secarlo lo máximo posible. Raspé el ácido adípico del filtro y lo dejé secar durante 2 días. Cuando volví a verlo, era un polvo bastante seco, y lo transferí de nuevo al recipiente original. Ahora estamos listos para hacer la reacción propiamente dicha, y empiezo colocando una varilla agitadora magnética. Luego añado 5 gramos de ácido adípico, seguido de 70 mililitros de diclorometano. El último ingrediente es una pequeña cantidad de dimetilformamida, que actuará como catalizador. Quité el embudo y lo sustituí por un adaptador de vacío. Sobre del adaptador coloqué un pequeño embudo de adición y añadí 11,6 mililitros de cloruro de oxalilo. El cloruro de oxalilo es un líquido muy peligroso y corrosivo. Pueden verlo humear. Es un agente clorante muy fuerte e intento no trabajar con él. Al adaptador de vacío conecté unos tubos que conducen al exterior. Esta reacción produce mucho ácido clorhídrico y monóxido de carbono, por lo que no se puede hacer en un espacio cerrado. Mi lugar de trabajo está muy bien ventilado y solo añadí este tubo como precaución extra. Una vez listo para empezar, encendí el agitador magnético. La mayor parte del ácido adípico no se va a disolver, pero no pasa nada. Abro el embudo de adición y añado el cloruro de oxalilo durante unos 5 minutos. El diclorometano y el ácido adípico no están perfectamente secos, así que hay un poco de agua presente. Lo primero que se agregue de cloruro de oxalilo reaccionará con el agua y a veces puede ser bastante vigoroso. Es muy poco probable que salga burbujeando fuera del matraz, pero es bueno ser precavido. De todos modos, como dije, la reacción inicial solo es con el agua y produce gas ácido clorhídrico, monóxido de carbono y dióxido de carbono. Una vez que reaccione con el agua y no quede más, empezará a hacer lo que realmente queremos que haga, que es reaccionar con el ácido adípico. Al hacerlo, convertirá los grupos de ácido carboxílico en cloruros de acilo y dará lugar a la formación de cloruro de adipohilo. También producirá dióxido de carbono, monóxido de carbono y ácido clorhídrico gaseoso. Por eso es tan importante tener una buena ventilación, porque no queremos respirar ácido clorhídrico ni monóxido de carbono. Ya que el cloruro de oxalilo reacciona con el agua y quiero asegurarme de que todo el ácido adípico se consuma, tengo que utilizar mucho. Usé casi el doble de la cantidad necesaria, lo que garantiza que la reacción se completará, pero también significa que al final sobrará cloruro de oxalilo. Ahora voy a repasar rápidamente el mecanismo. En el primer paso, los electrones en el nitrógeno de DMF se mueven para formar un enlace doble. El otro enlace doble se abre y los electrones van al oxígeno. Los electrones libres del oxígeno atacan al carbonilo del cloruro de oxalilo y abren el enlace doble. Entonces los electrones de oxígeno se mueven para reformar el carbonilo y el cloruro se desprende. A continuación, el cloruro libre vuelve y ataca el enlace doble. Esto da lugar a una cascada de electrones que saltan de un lado a otro y a la formación del reactivo activo de Vilms-Meyer. Los enlaces de carbono en el cloruro de oxalilo se rompen y esto da lugar a la formación de monóxido de carbono, dióxido de carbono y otro ion cloruro. Luego, el cloruro ataca al ácido adípico y extrae un hidrógeno ácido. Los electrones se desplazan y el carbonilo se abre. Los electrones libres del oxígeno atacan al reactivo de Vilms-Meyer y liberan un cloruro. El ion cloruro que se libera atacará al carbonilo. Se rompe un enlace carbono-oxígeno que regenera el catalizador DMF y forma el producto final, el cloruro ácido. A continuación, se repite la reacción al otro lado del ácido adípico. Después de añadir el último poco de cloruro de oxalilo, el ácido adípico tardó unas 3 horas en desaparecer por completo. Durante este tiempo, el burbujeo se ralentizó y la solución se fue volviendo cada vez más amarilla. El cloruro de adipohilo es algo amarillo, por lo que el cambio de color es una buena señal. Finalmente, el ácido adípico se consumió
y no hubo más burbujeo visible. Desde este momento, la solución se revolvió durante otras 24 horas. 24 horas después, la solución está bastante amarilla. También está opaca por las impurezas que habrá que filtrar. Para ello, la filtro con un poco de selite y lana de vidrio. Antes de filtrar la solución real, mojo el selite y la lana de vidrio con un poco de DCM. Es importante utilizar lana de vidrio y no algodón normal porque el cloruro de oxalilo y el cloruro de adipohilo probablemente lo destruirían. Tiré el disolvente que pasó y luego empecé a filtrar la solución real. Hay que considerar que el cloruro de adipohilo es sensible al agua y reaccionará con la humedad del aire. En teoría, lo mejor es hacerlo en un entorno sin agua, pero yo no lo tengo, así que intenté filtrarlo lo más rápido que pude. Lo bueno es que nos sobra cloruro de oxalilo. El cloruro de oxalilo es mucho más reactivo, por lo que en teoría debería ser capaz de recoger el agua y proteger el cloruro de adipohilo. Una vez que todo había pasado, usé un poco de diclorometano para lavar el balón de destilación y el embudo. Una vez hecho esto, retiré el embudo y coloqué una varilla agitadora. Ahora debo deshacerme del diclorometano y de cualquier cloruro de oxalilo que no haya reaccionado. Para ello, preparé una simple destilación al vacío. Preparo un baño María y agitando con fuerza, enciendo lentamente el vacío. Es muy importante encender el vacío lentamente, de lo contrario podría burbujear sin control. Continúo con la destilación y, desgraciadamente, se pone opaca de nuevo. Esto no es un gran problema, pero significa que tengo que hacer otra filtración. En fin, sigo hasta que deja de burbujear completamente y me queda este residuo naranja oscuro. En otro intento que hice, no se puso naranja y me quedó un líquido amarillo. No sé exactamente por qué hay tanta diferencia. En cualquier caso, tenía una mezcla de cloruro de adipohilo y muchas impurezas sólidas. Por desgracia, la mayor parte de las impurezas vienen del ácido adípico sucio con el que empecé. De haber empezado con ácido adípico puro, probablemente ahora tendría cloruro de adipohilo limpio. En fin, es lo que hay, y ahora tengo que separar mi cloruro de adipohilo de las impurezas sólidas. Para ello, añado 50 gramos de ciclohexano seco. El ciclohexano disolverá el cloruro de adipohilo, pero no disolverá el resto. Después de añadirlo, vuelvo a poner el tapón y remuevo durante 10 minutos. Para filtrar, hago exactamente lo mismo que antes, pasarlo por selite y lana de vidrio. Antes de verterlo, mojo las cosas con unos 2 gramos de ciclohexano. De todos modos, añado la solución de ciclohexano al embudo y empieza a filtrarse lentamente. En este punto, podemos ver que la solución es amarilla y que el color naranja proviene de la materia sólida. Añadí todo lo que pude, sin incluir los sólidos, para intentar que se filtrara lo más rápido posible. Una vez filtrado casi todo, vertí el último poco que quedaba. A continuación, lavé el matraz del embudo 2 veces, primero con 10 gramos de ciclohexano y después con 16 gramos. En total, utilicé 78 gramos de ciclohexano, que son casi exactamente 100 mililitros. Espero a que pase todo, y cuando deja de gotear, quito los embudos y tapo la botella. Ahora tengo una solución de cloruro de adipohilo 0,2 molar que se utilizará directamente para hacer el nylon. La solución está un poco opaca porque parte del cloruro de adipohilo reaccionó con el agua del aire y precipitó ácido adípico. Para hacer el nylon, necesito hacer una solución de hexametilendiamina. Cuando abro el frasco y miro adentro, está completamente solidificado y ha formado unos cristales muy bonitos. Con mucha dificultad, saqué 4,4 gramos y los añadí a un vaso de precipitado. La hexametilendiamina es muy corrosiva, así que es importante usar guantes y tener cuidado al manipularla. Añadí 50 mililitros de agua destilada y revolví hasta que se disolvió. Algunos copos flotaron hasta la cima y empezaron a dar vueltas, lo que me pareció bastante interesante. En fin,
Una vez que casi todo se había disuelto, lo completé con unos 100 mililitros. Con la solución de hexametilendiamina preparada, estoy listo para hacer el nylon. El cloruro de adipohilo parece haberse enturbiado un poco, pero no pasa nada. Hacer el nylon es bastante sencillo. Primero, añado un poco de solución de hexametilendiamina y encima añado, con cuidado, una cantidad igual de cloruro de adipohilo. El cloruro de adipohilo se disuelve en ciclohexanol, que no se mezcla con el agua y es menos denso, así que flota. Al no mezclarse, el único lugar donde puede producirse la polimerización es en la interfase entre los dos disolventes. Con unas pinzas, pellizco el nylon y lo saco del vaso de precipitado. El hilo pegajoso se enrolla alrededor de una varilla de vidrio que puedo girar para sacar más nylon. Lo interesante aquí es que el nylon que estoy sacando no es un hilo, sino más bien un tubo. Sin embargo, el tubo no es hueco y suele estar relleno de solución de hexametilendiamina, por lo que es importante tener cuidado al manipularlo. Hablemos un poco acerca de lo que está pasando aquí. Cuando el cloruro de adipohilo entra en contacto con la hexametilendiamina, reacciona para formar un enlace amida. Sin embargo, en un extremo de esta molécula recién formada, tenemos un cloruro de acilo y en el otro seguimos teniendo una amina libre. La reacción se repite una y otra vez para formar una molécula muy grande conocida como polímero. Parece que hay un montón de nylon aquí, pero es un poco engañoso porque se hincha mucho por el agua que sube con él. Al final se queda sin la hexametilendiamina o el cloruro de adipohilo. Cuando lo aprieto con los dedos se ve que hay mucho líquido con el nylon. Para intentar limpiarlo, lo vierto todo en un recipiente con agua. Sin destruir el nylon, lo separo manualmente para intentar lavarlo mejor. Después de unos 30 segundos lo dejo en remojo y paso a hacer más nylon. Volví a intentarlo con la misma cantidad de cada ingrediente, pero en un vaso de precipitado más grande. Terminó siendo más o menos lo mismo, y la única diferencia fue que fue un poco más rápido. Hay una mayor superficie entre las dos capas, por lo que sacamos más nylon con cada giro. Era un poco tedioso dar tantas vueltas, así que intenté automatizar un poco las cosas. Pegué una varilla de vidrio a un taladro eléctrico, así que ahora solo tengo que pulsar un botón para sacar el nylon. Para este intento decidí ver qué pasaba si solo mezclaba las dos capas en vez de sacar el nylon. A medida que continúo revolviendo, se forma lentamente el nylon y se convierte en algo asqueroso. Tras un minuto de revolver, queda una masa medio alienígena pegada al extremo. Si miramos más de cerca, podemos ver un montón de aire, así como líquido atrapado en el interior. Luego quise ponerme creativo añadiendo fluoresceína a la hexametildiamina. La fluoresceína es una molécula muy fluorescente, especialmente bajo luz ultravioleta. La hice en un video anterior, y si quieren verlo, hay un enlace en la descripción. Apago las luces, enciendo mi luz UV y luego añado con cuidado el cloruro de adipohilo. Al igual que antes, uso las pinzas para sacar el nylon. Lo interesante es que podemos saber cuánta agua estamos extrayendo con el nylon en función de su fluorescencia. En un momento, sin querer, se me pegó el nylon al lateral del vaso de precipitado. Fue un error, pero acabó siendo bastante interesante. En retrospectiva, debería haber dejado la varilla de vidrio. Con los dedos podría haber sacado una lámina súper fina de nylon. En otro intento, vertí el cloruro de adipohilo y no hice absolutamente nada. Lo dejé durante una hora y quería ver qué pasaba si lo dejaba reaccionar pasivamente.
Cuando volví, la capa de cloruro de adipohilo ya no era amarilla. Hurgué con una varilla de vidrio e intenté sacar algo de nylon con unas pinzas, pero parecía que todo había reaccionado. Lo interesante es que se formó la misma cantidad de nylon que en los demás intentos. En los otros intentos, cuando lo saco con pinzas, es una capa muy fina y parece que estoy sacando un montón de nylon. Sin embargo, la realidad es que es muy poco. Para el último intento, usé mucho más de cada ingrediente y creí que tardaría bastante, así que también usé el taladro. Hacia el final se puso bastante desagradable y se veía asqueroso. Tuve que transferir la gran masa desagradable y volver a empezar con una varilla de vidrio nueva. Mezclé el nylon de todos los intentos en el mismo recipiente y lo lavé a fondo. Mezclado con el nylon hay mucho cloruro de adipohilo sin reaccionar, hexametilendiamina y también la fluoresceína que añadí. Tras un lavado a fondo y cambiar el agua varias veces, tengo un nylon relativamente limpio. Yo no lo hice, pero para limpiar más las cosas podría ser bueno hacer un lavado con un ácido diluido y otro con una base diluida. De todos modos, saqué el nylon y lo apreté con fuerza para deshacerme de la mayor cantidad de agua posible. Luego lo extendí sobre una servilleta y lo dejé secar un par de días. Cuando volví, tenía un poco de nylon seco con una masa de unos 0,75 gramos. Estaba un poco duro, pero era bastante fácil de romper con los dedos. Luego introduje todos los trozos de nylon en un pequeño tubo de ensayo. Empecé a calentarlo con una pistola de calor para fundirlo por completo. El punto de fusión del nylon ronda los 265 grados centígrados, así que requerirá mucho esfuerzo. También se puede utilizar un mechero Bunsen o un soplete, pero no quería quemar nada. De vez en cuando tenía que parar y empujar todo hasta el fondo, con una espátula metálica. Cuando llegué a lo último, seguí calentándolo hasta que se licuó por completo. Notarán que hay algunas burbujas. Estas son las impurezas que están hirviendo. La principal impureza es hexametilendiamina, que hierve a alrededor de 205 grados centígrados. Al final la ebullición se calmó bastante y decidí que ya era suficiente. Lo dejé enfriar y para sacar el nylon, golpeé el tubo de ensayo que explotó. Encontré la pieza que salió volando y este es el nylon que obtuve. A pesar de que era de baja calidad y estaba sucio, sinceramente me impresionó. La parte que estaba en contacto con el tubo de ensayo era muy brillante y lisa, pero el interior estaba un poco aireado. Después de ver lo que hice aquí, decidí que seguramente haga nylon de la otra manera. La otra manera es mucho más limpia y debería conseguir un nylon de más alta calidad. Como siempre, me gustaría agradecerles a todos los que me apoyan en Patreon. Los que me apoyen verán mis videos 24 horas antes de que los suba a YouTube. Además, todos los que me apoyan pueden enviarme mensajes en Patreon con cualquier pregunta o comentario que tengan. Hago todo lo posible por responder los mensajes de Patreon en un día más o menos. Si me apoyan con $5 o más, sus nombres saldrán al final del video como se ve aquí.